Bien chicos, vamos y estamos nuevamente en la resolución de las preguntas del examen de admisión San Marcos 2021, ¿no? Estamos haciendo la resolución de los ejercicios planteados en este examen de admisión para nuestra Academia Lógica. Vamos a empezar con el examen del área C, con el texto 1, que es un texto dialéctico, ¿no? Un texto A y B, donde nos habla, ¿no? sobre dos tipos de técnicas, ¿no? El texto A nos habla sobre la técnica democrática, ¿no? Como método de producción, y en el texto B nos habla sobre la técnica autoritaria. La primera pregunta de este texto dialéctico me dice: en ambos textos se dilucida principalmente. ¿Qué es lo que se dilucida en ambos textos? Lo que principalmente ambos textos señalan son cuáles son los beneficios de cada una de las dos formas, tanto la técnica en el texto A, la técnica democrática, como en el texto B, la técnica autoritaria. Por lo tanto, podremos decir que en ambos casos, ¿no? se señalan cuáles son los beneficios y limitaciones que imponen los dos tipos de técnicas descritas anteriormente. En el caso del texto B, la pregunta 2 me dice: en el texto B la frase cortadas a medias se emplea en el sentido de... A ver, el texto... la palabra cortadas a medias me dice, ¿no? Bajo la nueva institución de la monarquía, actividades que habían estado dispersas, diversificadas y cortadas a medida teológico-tecnológica masiva, a medida humana, se unieron a una escala monumental en un tipo totalmente nuevo de organización. O sea, estas fueron cortadas a medida humana. O sea, me dice que estas actividades fueron ¿qué cosa? Diseñadas fundamentalmente a estas medidas. Es por eso que vamos a tomar la opción de la letra D, diseñadas, ¿no? O sea, porque todo el proceso que se venía desarrollando en esta etapa era un proceso fundamentalmente basado en la habilidad humana, ¿no? Y de algunos animales. En la pregunta 3 me dice: desde la perspectiva del texto A, la técnica autoritaria, según la perspectiva del texto A, dice, no ha podido eclipsar los logros de la técnica democrática. ¿Por qué? Porque en el texto me dice lo siguiente, dice: esta técnica democrática ha servido de firme cimiento y soporte a toda la cultura histórica hasta nuestros días, dice, y se ha resarcido de la constante tendencia técnica autoritaria en lo tocante a aplicar indebidamente sus poderes. Eso quiere decir de que la técnica democrática se ha mantenido a lo largo del tiempo. Por eso vamos a quedarnos con la letra A. La pregunta 4 dice: la técnica democrática, ¿por qué se caracteriza? Por ser autónoma, creativa y descentralizada. Es lo que nos dice, lo que nos señala el texto de forma literal, ¿no? Ya está. En la pregunta número 5 me dice: a partir del texto, de lo expuesto en el texto B, se puede sostener ¿qué cosa? Que la técnica autoritaria fue un producto de la voluntad de muchos hombres que trabajaron de forma coordinada. En el texto B me dice: esta técnica centralizada trabajó inventos y descubrimientos científicos de un grado muy elevado, los registros escritos, las matemáticas, la astronomía, el riego y la canalización, y sobre todo creó complejas máquinas humanas compuestas por partes especializadas, estandarizadas, susceptibles e interdependientes, como el ejército, el trabajo militar y la burocracia. Y esto se llevó fundamentalmente gracias al trabajo de muchas personas, ¿no? Muchas personas, ¿no? Ya está. Porque acá, a ver, dice: en torno a la persona del gobernante absoluto, cuya palabra era ley, se movilizaron y unificaron los esfuerzos de miles de hombres, hasta entonces demasiado autónomos y demasiado descentralizados. Esto me señala claramente de que había un criterio único que centralizaba el trabajo, motivo por el cual este trabajo se realizaba de forma coordinada. Vamos a quedarnos por eso con la letra D en la pregunta número 5. En el siguiente es un texto mixto, donde nos señala el autor del texto, ¿no? Dos posiciones: la de Charles Mann, basada en el estudio de Ruth Shady, ¿no? Sobre cuál es la valorización de las culturas del Perú,
Sí, en el texto, en la pregunta 6 me dice, el autor del texto le interesa evidenciar qué cosa, la necesidad de reevaluar la etapa de la conquista española con un criterio más inclusivo. ¿Por qué? Porque al final del texto me dice claramente, no se trata de la unión de la cultura europea con la barbarie indígena, sino de dos culturas igualmente desarrolladas. Lo que se quiere desvirtuar con ese criterio es el que sea la cultura española haya sido muy superior a la cultura autóctona indígena peruana, motivo por el cual se tiene que hacer una revaloración de este criterio. El vocablo paradigma se emplea en el sentido de, el texto me señala claramente, la palabra paradigma. Me dice, lo más interesante de esta investigación del arqueólogo Rushadi es que con ella se rompe el paradigma de que el metal o la cerámica son bases de desarrollo. El metal o la cerámica son bases de desarrollo. Entonces, por lo tanto, vamos a quedarnos con el término modelo histórico. ¿Ya? Con el término modelo histórico. En la pregunta 8, con la investigación de Rushadi se demuestra ¿qué se demuestra con la investigación de Rushadi? Según este texto me dice, como lo leí hace un instante, Rushadi, con esta investigación, ¿no?, se rompe el paradigma de que el metal o la cerámica son bases de desarrollo. ¿Por qué? Porque antiguamente se tenía, o según ella, se tenía que el concepto de que solamente el hecho del uso de la cerámica o el uso de los metales, ¿no?, su asignación representaba un criterio de desarrollo, ¿no? Ella quiere romper, y ella dice, rompe este paradigma es modelo, por lo tanto, lo que ella señala es que la cerámica no es indispensable para el desarrollo civilizatorio, porque ella lo dice, ¿no? Pues los antiguos peruanos crearon una civilización impresionante, con ciudades que se extienden por cientos de kilómetros en la costa norte, antes de descubrir el tratamiento de la tierra con el fuego. O sea, antes del descubrimiento de la cerámica, ¿no?, los peruanos ya habían construido, ¿qué cosa?, ciudades, ¿no?, una civilización impresionante con ciudades que se extendían por cientos de kilómetros, es lo que nos dice la investigadora Rushadi. Luego, en la pregunta 9 me dice, a partir de lo que se demuestra en la infografía se puede sostener ¿qué cosa?, ¿no?, que yo puedo señalar, claramente tenemos una línea de tiempo, ¿no?, y que podemos señalar que el desarrollo civilizatorio europeo data de tiempos relativamente recientes. ¿Por qué? Porque en la línea de tiempo me señala que Caral tiene 5.000 años antes del presente y nos señala que la cultura europea más antigua, ¿no?, la cultura europea más antigua es la de Creta en Europa, con 3.000 años antes del presente. Por lo tanto, haciendo una matemática muy sencilla, podemos darnos cuenta que la cultura americana, ¿no?, o Caral como ciudad, como civilización, es mucho más antigua, con 2 milenios de antigüedad. Por lo tanto, podemos claramente, a partir de eso, sostener que el desarrollo europeo, ¿no?, es de tiempos relativamente recientes, a diferencia de Caral, que es una cultura mucho más antigua. En la pregunta 10 me hablan y me dicen, a partir de la línea temporal que se observa en la infografía, ¿qué podemos señalar? Que el desarrollo cultural en nuestro territorio denota un pasado milenario, ¿no? Un pasado milenario, ¿no? Es lo más antiguo. Somos 700 años más, podríamos decir que solamente entre la cultura más antigua en la línea de tiempo, que es la de Mesopotamia y la nuestra, solamente hay 700 años de diferencia, y con la cultura egipcia 300 años de diferencia nada más. Por eso podemos alegar esto, que nuestro territorio denota un pasado milenario. Muy bien. En el siguiente texto, que es el texto del examen D, ¿sí?, el texto del D, tenemos lo siguiente, también un texto dialéctico, ¿sí?, un texto dialéctico, donde nos habla de, en el caso del texto A, tenemos
una posición de una perspectiva, cómo se tenía una perspectiva internalista en el desarrollo de la ciencia, ¿no? Y luego en el texto B de cómo esta va a cambiar en el futuro, una década después. Tenemos en la pregunta 1, me dice, la controversia central que se establece en la exposición que presentan los textos A y B gira en torno de ¿qué? De las maneras como se concibe el desarrollo de la ciencia, tanto en la década de los 60 como en la década de los 70. En el texto B, la metáfora, una brisa fresca en el cuarto que huele a humedad, ¿a qué alude? ¿A qué hace señal? Eso está en el texto, dice, a principios de los 70, los jóvenes historiadores de la ciencia experimentaron el libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas de 1970, como una brisa fresca en el cuarto que huele a humedad. En este caso, vamos a señalar, ¿no?, que esto hace referencia o alude a una superación de las formas antiguas de cómo se concebía la historia, porque si el cuarto huele a humedad, ¿qué quiere decir esto? Que no hay la suficiente oxigenación, motivo por el cual esta brisa fresca, lo que haría es refrescar esas ideas. En el texto 3, en la pregunta 3, del mismo texto, me dice, según el enfoque geopolítico que asume el autor del texto A, podemos sostener que en la década del 60, ¿qué pasaba? Ahora, me están pidiendo un enfoque geopolítico. Ahora, recordemos que el enfoque geopolítico habla, o la geopolítica, ¿no?, habla sobre, es el estudio de la vida y la historia de los pueblos en relación a su territorio geográfico y a los factores políticos, motivo por el cual nosotros podemos señalar claramente que, viendo desde un enfoque geopolítico, el autor del texto asume que persistía un conflicto ideológico y económico entre Oriente y Occidente. ¿Por qué? Porque en el texto comienza precisamente con las siguientes frases. Hasta la década de los 60, la perspectiva internalista dominó la historia de la ciencia en el occidente no comunista. Él manifiesta que esa parte del occidente era no comunista, por lo tanto está haciendo una diferenciación con el occidente comunista. En la siguiente pregunta, en la pregunta número 4, decimos, según el desarrollo expuesto por Thomas Kuhn, los científicos, Thomas Kuhn es el autor del libro que acabamos de mencionar sobre el tema de la humedad y la brisa, ¿no? Según el desarrollo propuesto por él, no siempre se eligen de forma lógica y racional, ¿no?, el paradigma en los que trabajan los científicos. Él señala, dice, elegir entre paradigmas es una cuestión de gusto, dedicación y obligación, pero raramente un asunto de razón lógica. Para él el paradigma no se elegía, o era raro de que se elijan, ¿no?, de forma lógica y racional, motivo por el cual no siempre se elegían de esa manera, motivo por el cual nosotros nos quedamos con la alternativa B. En la pregunta 5, desde la perspectiva expuesta en el texto B, en función del actual desarrollo de la industria farmacéutica en el mundo, ¿qué se podría sostener que los científicos que trabajan en ella? Nosotros en el texto nos está señalando claramente que esta estructura o esta brisa fresca que traería Kuhn habla de una sensibilidad científica, ¿no? Esta sensibilidad científica nos dice, ¿no?, cómo hacer buenas preguntas, cómo rechazar experimentos malos. Dice, además, los paradigmas contraían conocimientos normativos implícitos. Elegir entre paradigmas era una cuestión de gusto, dedicación y obligación, ¿no? Entonces, este progreso, ¿no?, lo que señalaba ya no es que uno solamente se dedicaba a hacer un estudio solamente del problema interno, sino también del problema externo. Y en el caso actual, que me ponen como extrapolación, el caso de la farmacia, ¿no?, de la industria farmacéutica actual en el mundo, ¿no?, ¿qué podríamos decir? Que la industria farmacéutica, al ser global, al ser universal, ya no solo se enfoca únicamente en los problemas o en las enfermedades internas de cada país, sino que éstas optan por plantear investigaciones asociadas
a países escasamente desarrollados. ¿Por qué? Porque son precisamente los que se enfermarían más, motivo por el cual para su negocio, obviamente que también sería sumamente rentable. Muy bien, chicos, les agradezco nuevamente estar conmigo y acompañarme en la resolución del examen San Marcos con ustedes, y bueno, agradecimiento nuevamente a través de la Academia Logical para todos ustedes. Un abrazo.